Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Oye, Robert, ¿qué ha pasado desde la última vez que hablamos? ¿Qué has estado envuelto? ¿Qué te ha llamado la atención en estos días? Sí, gracias por preguntar, porque mucho ha pasado en estos días. Bueno, tú sabes como es muy relevante para nosotros lo que estamos en roles de liderazgo en el mundo hispano, ya sea secular o a nivel de iglesia. El tema de las deportaciones que se están dando y el decreto presidencial y las implicaciones que eso ha tenido para nuestra comunidad. Yo estoy en el Alto Manhattan, Washington Heights, una comunidad mayormente dominicana, muchos mexicanos también y ecuatorianos, etcétera, y tratando de informarnos para estar informados, ¿no? De cómo ayudamos, cómo acompañamos, cómo abogamos por la gente. Muchas reuniones comunitarias que han habido. Me ha enriquecido mucho del espacio de NALEC, que es la National Latino Evangelical Coalition, dirigida por el doctor Gabriel Salguero y la doctora Janet Salguero, y han sido de mucha inspiración y ayuda para nosotros y pasar la información a nuestras comunidades. Siempre estoy tratando de averiguar qué recursos hay y cómo lo socializamos con las redes en las que nosotros estamos. Pero ha sido un tiempo difícil porque hemos tenido que lidiar con mucho el miedo en la comunidad. Hay mucha desinformación y exageraciones, pero también realidades dolorosas. Y claro, el drama de todos los días, que si empiezo a hablar no termino. Son 4 varones que yo tengo, aunque son grandes ya, pero cuando no es uno es el otro, tú sabes. Sí, sí. Entonces, hace Jules, una etapa linda para mí. Y el ser padre ya de hijos varones adultos y tener otro rol, ¿no? Yo cuando era papá de niños, yo pensé que yo era excelente padre. Le daba discurso a todo el mundo de cómo criar a sus hijos. Claro. Luego se volvieron adolescentes y más nunca di un discurso. Ahí no supe qué hacer con ellos. Lo quería tirar por la ventana a esos muchachos. Pero después que son adultos nos hemos hecho muy amigos. Somos amigos, mis hijos y yo. Pero siempre hay algo que hay que lidiar con ellos y uno tiene que saber. O sea, bueno, soy padre, pero ya en otro rol. Y en este tiempo ha sido un poquito intenso con respecto a eso. Pero bien, gracias a Dios estamos aquí. Qué bueno, sí. Y yo creo que comparto el asunto de estar en conversaciones y en diálogos con personas que están recibiendo gran parte del impacto de las decisiones a nivel de los decretos acerca de la comunidad migrante y de refugiados particularmente, sí, que ya habían comenzado, claro, un proceso legal para preservar sus vidas y poder llegar acá y que de pronto se han visto en el aire sin lo que parece ser opciones inmediatas para resolver ese asunto. Así que sí, es algo que tenemos en mente, que lo tenemos en oración, que lo tenemos a medida. En Puerto Rico decimos orando y con el mazo dando. Uh-huh. Sí. Es decir, orando y actuando, básicamente. Claro. También hago eco de que yo por lo menos mis hijos, tengo 2 adolescentes, así que estoy todavía en ese periodo de descubrir que no sé nada. Pero agradecidos también por ellos y ayudándoles a navegar cómo pensar acerca del evangelio, la sociedad, el testimonio público de la iglesia ante tantas necesidades que hay. Sí. Así que con eso en mente, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Yo soy el Dr. Jules Martínez y como siempre aquí está mi amigo y mi compañero de camino, el pastor y líder Robert Guerrero. Me gustó eso, compañero de camino. Una alegría estar con nuestro público y contigo que nos escucha. Qué bueno que te unes a nosotros una vez más. En los últimos episodios nosotros tratamos de algo que es centro de
de este podcast y del trabajo que nosotros hacemos en el ministerio, la centralidad del Evangelio como el impulso central y lo que informa el todo de nuestra vida y nuestra misión. Y la misión que se desprende de eso, hablamos de la misión integral y cómo la misión es una misión que abarca la dimensión espiritual, la dimensión social, y es un integrado todo, y cómo nuestra fe no solamente transforma a nuestras vidas como individuos, sino también que impacta comunidades y estructuras. Tu comunidad particular, donde tú estás viviendo como cristiano, estás en misión en tu comunidad y hacer tu aporte, ¿verdad? Tanto como cristiano o como individuo, también como iglesia, en ver cambios en todos los aspectos que necesitas restauración y vida de tu comunidad. Robert, y exploramos entonces cómo el Evangelio es Evangelio de paz, es Evangelio de reconciliación, es Evangelio de justicia, y que ciertamente es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Queremos evitar los reduccionismos, es decir, reducimos el Evangelio a una sola cosa. O es lo individual, o es lo comunitario, o es lo personal, o es lo público. No, es todo a la vez. Uh-huh. Alguien decía que no hay una pulgada de la creación sobre la cual Jesucristo no diga, esto es mío. Esto es mío. Soy el Señor. Soy el Señor. Sí. Así que con eso en mente, mencionaste al principio algo que a veces se nos escapa. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una comunidad. Pero está este concepto, quizás elaborado un poco por Alan Hirsch, de comunitas, uh-huh, que es un concepto que hemos trabajado de diferentes formas. ¿Qué tal si nos hablas un poco de qué significa que la iglesia sea comunitas, una comunidad? ¿Pero qué tipo de comunidad? Sí. Alan Hirsch estudió movimientos a través de la historia, movimientos del Evangelio, especialmente en los momentos en que el Evangelio ha crecido de manera exponencial, y descubrió que hay ciertos elementos que son clave a todo movimiento saludable y de crecimiento en las iglesias. Claro, está el discipulado, que nosotros sabemos, uh-huh, sin eso no hay misión. Está lo que hemos hablado, misión integral, misión encarnacional, la multiplicación de las iglesias. Uno de esos elementos es comunitas, que está otro término que se usa para compartido con eso, es liminalidad. Y es el concepto de koinonía. Pero un concepto que se entiende como no simplemente que nos juntamos para tomar un café y tener compañerismo y pasar un buen tiempo, sino hacer vida juntos en esta aventura del reino, que tiene sus altas y sus bajas, donde forjamos historias juntos. Y el ADN y el impulso y la misión se vive juntos, se sufre juntos, se llorar unos con otros. O sea, ese tipo de nexo que crea una cultura de resiliencia, de perseverancia, de lucha, de gozo, de diversión. Sí. Disfrutamos la vida juntos. Es interesante porque en la época de adolescencia es donde más vivimos eso. Cuando nosotros, nuestros amigos adolescentes del barrio, compartimos tantas experiencias juntos en nuestra etapa formativa que nos dejamos de ver, y cuando nos vemos 30 años después, como si nos hubiéramos visto ayer, hay una experiencia de vida que nos une, historias, y nos reímos. Y sí. Entonces, ese tipo de experiencia, esa unidad, pero que es interesante, en el cristianismo se da entre personas que, como dice Tim Keller, naturalmente somos enemigos naturales caminando juntos. O sea, cómo el Evangelio precisamente demuestra su poder en que personas que ni matado, como decimos nosotros, ni matado me ven junto con esa persona, de repente ahora somos uno y caminamos juntos y forjamos una historia juntos en reconciliación. Y la Biblia, junto a eso viene el que no, porque es fácil caminar junto y hacer historia con el que es igual que yo. Claro, sí. Eso es fácil. Pero con una persona que incluso yo he sido condicionado socialmente a verlo distante a mí y hasta prejuiciado yo contra esa persona, como el Evangelio destruye la barrera que nos divide, no solamente para que ocupamos un espacio juntos, sino que hagamos vida juntos como familia.
Eso es un tema importante para Avance, que es esta confraternidad de pastores y pastoras hispanos que dirigen redes de multiplicación de iglesias en sus diversas ciudades, que como hemos dicho antes. En Avance, esto es un valor. Esto es un valor importante. Nosotros vivirlo como compañerismo de pastores y líderes, pero también que eso se refleje en nuestras iglesias, ese nivel de comunidad. Y ese nivel de comunidad refleja muy bien cómo la misma Escritura plantea los rasgos de esta nueva comunidad que se identifica como seguidora del Mesías, como creada por el Espíritu Santo. Te acordarás quizás que el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia de Corintios a llegar a acuerdos y a vivir en unidad. Anima a los éfesos a que vivan en la unidad del Espíritu. Uh-huh. La unidad de la iglesia para Pablo, por ejemplo, era un hecho consumado. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes fueron llamados a una única esperanza que pertenece a nuestra vocación. Él dice, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y sin embargo, esta unidad no desmerece la multiplicidad, no se traga la diversidad, no la elimina. Entonces, por eso podemos encontrar que Pablo entonces puede hablar de la analogía entre estas comunitas, esta comunidad que vive, se ríe, sufre y se alegra juntas, también es un cuerpo que tiene muchos miembros diferentes con diversos dones. Así que la diversidad es inherente a cualquier sentido de comunidad que vamos a tener. Y eso es parte de los valores lindos que tiene Avance. La apreciación de la diversidad mientras que gravitamos alrededor del Evangelio. Sí. Primero, medir qué tanto está obrando el Evangelio en mi vida, que está destruyendo los condicionamientos naturales y sociales que he creado que me distancian del otro, ¿verdad? Y que en el mundo cristiano se manifiesta en el tribalismo de las tradiciones, ¿verdad? Tú eres bautista, yo soy pentecostal, o nuestras prácticas litúrgicas nos dividen. Hay tanto que podemos agarrarnos para distinguirnos unos de otros. El Evangelio, primero la realidad de entenderme a mí mismo, y que el Evangelio es el excelente ecualizador de todos. Sí. Nos coloca a todos en el mismo lugar estamos igualmente perdidos, somos igualmente amados y aceptados bajo la misma condición, por la gracia de Jesús. Ya ese ecualizador ahí. Entonces empezamos a descubrir que las cosas que nos distinguen, que nos distinguen y nos separan porque yo continúo validándome a mí mismo por mi cultura, por mi educación. Pero el Evangelio me enseña que no, lo que me valida a mí es quién soy en Cristo. Así. Ya no esas cosas. Porque inmediatamente, cuando todavía cualquiera de esas cosas, nuestra cultura, nuestra herencia religiosa, nuestro estatus social, cuando todavía yo me defino a mí mismo en el centro de mi identidad con esas cosas, claro, me siento mejor que el otro o me siento menos que el otro y eso nos distancia. El Evangelio nos une. Entonces, esas otras cosas que son parte de nuestra identidad, o sea, no están divorciadas de nuestra identidad. Pero nuestra identidad céntrica es Cristo. Esas otras cosas ahora las celebramos, las diferencias. La valoramos, entramos con curiosidad de aprender unos de otros. Y eso crea una riqueza en la relación y una riqueza en la vivencia que nosotros forjamos juntos. Con ese grupo diverso. Que tenemos entonces, ciertamente, hay diferencias, digamos, educativas, socioeconómicas, generacionales, culturales. Y aunque se pueden afirmar estas, no pueden ser la última palabra en nuestra identidad. Nuestra identidad está formada por ellas, pero la Escritura nos invita a que nos anclemos en Cristo y podamos tener todas estas diversas partes y aspectos de nuestra identidad en juego siempre, manejándolas, balanceándolas. En algunos momentos hay que hasta relativizarlas para poder estar en comunión completo con otros que vienen de trasfondos completamente tan diferentes. Sí, y en eso
yo me distingo un poquito. Escucho mucha gente que dice que mi identidad cultural no es mi identidad. Mi identidad es, o sea, dicen, mi identidad es Cristo. Y lo demás es coyuntural. Obvio. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, ya yo oí ese cuento y esa identidad en Cristo que me vendieron me volvió menos dominicano y más gringo. ¿Verdad? O sea, te vendió otra identidad cultural. O sea, porque esa identidad en Cristo vino envuelta ya en una cultura dominante que pretende ser invisible, pero está ahí. Y yo descubrí, espérate, no. Yo soy dominicano, yo soy latino, yo soy neoyorquino, yo soy... vengo de una familia, vengo de una historia, vengo de un lugar, ¿verdad? El lugar forma nuestra identidad. Y todo eso es parte de mi identidad. Pero esa identidad es redimida en el Evangelio. De manera que la celebro, pero reconozco la riqueza de otras historias. Y me completan. Las otras historias me completan. Buena observación. Por ejemplo, cuando aprendo a relacionarme con otro que es distinto, he aprendido algo. Es qué aspecto de Cristo aún no conozco, que la voy a descubrir por la manera en que Cristo se manifiesta en mi hermano de esta otra narrativa y esta otra historia. Llámese otra tradición eclesiástica, llámese otra cultura. Cristo, hay algo de Cristo que yo no conozco todavía hasta que yo no entro en esa realidad y en esa relación. Y de repente el cuadro de Jesús se hace más lindo, más completo. El yo pretender que yo puedo tener en mí mismo, con mi propia historia y mi propia narrativa, un cuadro completo de Cristo, es estar engañado. Sí, y es importante esa observación porque entonces, si nosotros podemos ver que nuestra identidad como seres humanos es histórica, se forma a través de dónde venimos, con el que crecimos, las comunidades de las cuales somos parte y todas esas cosas. Y cómo Jesús afirma, redime, dignifica nuestra identidad para que seamos como Él quiere que seamos, completamente sin nuestras fracturas. Eso nos permite también ver la completa humanidad de Jesús. Porque entonces podemos hablar de Jesús como el judío palestino del primer siglo. Y no tenemos problemas con su humanidad completa. Yeah. En vez de que Jesús es casi como si fuese un Hércules demiurgo, un diosito que se formó por allá como de la mitología griega, que no tiene historicidad. Pero nosotros actuamos desde nuestra historicidad, confesamos a Cristo desde un pueblo, desde un lenguaje, desde preferencias musicales, artísticas, desde temperamentos. Y hay una belleza en ser seres humanos de esa manera, mientras que afirmamos la esperanza de que todas esas áreas que necesitan ser reformadas, restituidas, restauradas, el Evangelio lo hará. Sí. Y como citaste, me viene, o sea, escuchando esto, es lindo escucharlo. Pero Pablo dijo, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra, después de confesar nuestra identidad, para usar un término medio fancy ahí, tú sabes, nuestra identidad ontológica, que es una realidad. En la vida diaria bregamos con seres humanos pecadores que todavía luchamos con la idolatría de falsas identidades, ¿verdad? Y entonces Pablo nos dice, esfuércense. O sea que tiene que haber, para esta vivencia tengo que reconocer, tiene que haber primero, o sea, el esfuerzo de yo reconocer mi tendencia a dividir. Sí. ¿Verdad? Mis propias idolatrías y condicionamiento, y por ende tengo que arrepentirme. Es constante arrepentimiento, porque creer que ya lo tenemos resuelto. Segundo es la intencionalidad de reconocer y nombrar las cosas que nos dividen, ¿verdad? Nombrarlas, no pretender que no están. Y en un proceso de crecimiento espiritual, de formación espiritual, ir desconstruyendo lo que nos divide. Mira, yo planté una iglesia en la República Dominicana. Yo creo que una de las penas más grandes que yo he vivido en mi vida, uno de los dolores más grandes que yo he vivido en mi vida, y mi esposa,
fue cuando tuvimos que salir de allá porque nos mudamos de nuevo. Regresé a Estados Unidos. Esa iglesia era familia. Esa iglesia es mi familia. Eso es. Por cierto, en un paréntesis, me encanta la imagen de la iglesia que predomina entre nosotros los latinos. Con nuestros hermanos anglosajones, los que más se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí. Y se enfatiza las funciones del cuerpo. Nosotros somos iglesia como familia. Como familia. Y tú sabes, cuando tú dejas una iglesia, es dejar familia. Esa iglesia, una de las cosas más preciosas, uno de los logros más grandes que tuvimos fue precisamente que fue una iglesia donde había diversidad socioeconómica y cultural. Cultural, no, pues somos dominicanos, ¿verdad? Éramos dominicanos, pero me refiero a que fue una iglesia donde tú podías ser un billonario. Nosotros teníamos personas en moneda dominicana, billonario, que no significa mucho ya. Y una persona de la calle, recién de la calle, o una mujer trabajadora sexual que está buscando al Señor al lado, uno al lado del otro. Teníamos personas, ancianos inválidos que recogíamos de la calle, sentados al lado de jóvenes estudiantes universitarios. Era un fenómeno. Mucha gente que nos visitaba decía, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Porque la diversidad más... aquí en los Estados Unidos he descubierto que la diversidad más trabajosa para lograr es la de blancos, negros, blancos, latinos. Bueno, los dominicanos somos una mezcla de todo, ¿verdad? O sea que ahí no hay problema, pero la diversidad socioeconómica a ese nivel de ricos, pero bien ricos, y pobres, pero bien pobres, una al lado de otra, porque es lo que se conoce iglesia para la clase pobre, iglesia para la clase rica. Sí. Nosotros lo logramos, pero era frágil. Y me preguntaban, ¿cómo lograron eso? ¿Cómo lograron? Y yo, ojalá yo hubiera querido decir, bueno, es que el evangelio nos une. No, mano, nosotros tuvimos que trabajar eso. Se trabaja, sí. Tuvimos que nombrarlo constantemente y perdíamos gente de la iglesia. Porque es una tensión. O sea, yo tengo que trabajar con mi vida para estar al lado de una persona con la que yo estoy condicionalmente a rechazar o mantener distancia. Sí, te estás lidiando con los estereotipos de cada sociedad. En Puerto Rico teníamos lo mismo. Estereotipos de tanto de la persona que quizás más clase alta o clase media o la clase pobre. Estereotipos de valores, estereotipos de que tal persona es más propensa a esto y tal persona no. De dignidad, de darle honor a ciertas personas y no a otras. Condiciones de cómo la gente socializa, inclusive un grupo pequeño. Se hace un grupo pequeño en alguna iglesia o en alguna casa. Entonces hay gente que va o no va de acuerdo a la casa de quien sea porque se sienten que no pueden conectar a nivel relacional. Sí. Hasta las malas actitudes que tenemos nosotros, que estamos bregando con o lidiando con estereotipos que son pecaminosos, donde deshumanizamos al otro. Sí. Pero qué lindo es cuando uno ve que el evangelio trabajar en el corazón de la gente y se ejemplifica, ¿verdad? Porque el evangelio lo comunicamos y lo encarnamos. Hay que vivirlo. El discipulado es de vida, no es simplemente una clase y ya. Nosotros en nuestra iglesia vivimos una experiencia lindísima, brother. Una parejita joven, trabajaba en el Ministerio Técnico de Sonido, es sonidista él. Se casa con su novia, que se quieren, y yo estoy auspiciando la boda. Cuando yo era el que hacía la boda, yo no soy muy ceremonial. Las bodas y los entierros yo se lo daba a otro, pero había bodas que era yo que tenía que hacerlas, bro, porque eran mis hijos en la fe. Mi condición para la boda era, nosotros teníamos un ministerio que está en el edificio contiguo a nuestra iglesia, donde los ancianos, la gente discapacitada y gente de salud mental de la iglesia, nosotros le dábamos hogar. Vivían literalmente en nuestra iglesia. Y cuando yo casaba, mi condición era, ellos tienen que ser invitados a la boda y sentarse en la silla de adelante. ¿Okay? Oye, hay gente que optó no casarse conmigo porque sabía que tenía que estar la inválida, la ciega, tenía que estar ahí.
Pero este hermano, cuando le tocó besar a su novia, ¿sabe qué hizo? Se bajó del púlpito y la primera que besó fue a una señora que era inválida de la calle, que se arrastraba y ya era parte de nuestra comunidad. Le dio el beso primero a ella y después le dio el beso a la novia. Eso se convirtió emblemático, simbólico, porque fue un símbolo del nivel de reconciliación. Cómo el Señor destruye la barrera. Imagínate cómo se sintió esa mujer. Cómo se sintió esa mujer, que no podía ni hablar bien por sus impedimentos. Entonces, yo pienso que el Evangelio tiene tanto poder porque precisamente nosotros, al destruir nuestras falsas identidades, nos da una identidad que nos une. Jesús lo dijo: el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque se aman unos a otros. Si son uno, y él oró: Padre, que sean uno como tú y yo. Sí, exacto. En Juan tú 17. En mí, yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea. No hay filosofía en la vida, no hay política, no hay legislación que logre ese tipo de unidad. Por eso esto de comunitas, diversidad, reconciliación, es un valor céntrico de la misión y la vida cristiana. Por otro lado, tenemos, Robert, yo pensando en este valor tan importante, y es que muchas de nuestras tradiciones eclesiásticas en América Latina y también en los hispanos en los Estados Unidos son profundamente influenciadas por modelos de cómo se debe ver la comunidad, cuáles son los reglamentos que deben de seguir para identificarse como una comunidad genuina, pero son modelos que vienen de la cultura anglosajona. Y son modelos que nosotros cargamos y muchas veces nos afectan negativamente. Sí, mira, y esto es muy personal para mí. Y tiene que ver con mi propia evolución y mi propio discipulado y formación en la fe y las convicciones que he logrado tener de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, viene desde antes, ¿no? Cuando la iglesia era de Jerusalén y los judíos sí se abrieron a no judíos, pero tenían que abrazar la fe cristiana haciéndose judíos. ¿Verdad? Adoptando la forma judía, y se escandalizan cuando por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, fíjate, cuando Pedro lleva el Evangelio a Cornelio, que es el primer cuando el Evangelio se sale de la frontera Dios tiene que lidiar con el prejuicio de Pedro, con visiones extraordinarias, y Pedro empieza su sermón de una manera ofensiva. Ustedes saben que nosotros los judíos no nos relacionamos con ustedes. Oye la introducción del mensaje de ese barbarazo, ¿verdad? Pero es la tendencia. Y en medio del mensaje el Espíritu Santo desciende sobre ellos. No deja que Pedro termine el discurso, porque lo más seguro, si lo deja que termine, dice: ahora ustedes tienen que circuncidarse. El Espíritu desciende sobre ellos tal y como lo recibieron ellos. Y Pedro dijo: yo no puedo argumentar contra eso. Pero eso armó un lío en la iglesia. Sí. Desde el principio, la evangelización viene con el traje de una cultura específica, y nos creemos, para la cultura dominante, ese traje es invisible. Es invisible. Pero para la otra cultura, no. Espérate, o sea. Entonces, a mí, por ejemplo, yo vengo a la fe. Fue un misionero norteamericano que me evangelizó. Él está con el Señor ya. Ese hombre yo lo amaba porque él se atrevió a meterse con el tigueraje del barrio, como decimos nosotros los dominicanos, mientras los otros misioneros no. Pero cuando vengo y me formo, ¿verdad? Empiezo a aprender ya la cultura de iglesia. La primera canción que yo aprendí es la canción Castillo Fuerte de Nuestro Dios de Martín Lutero. Sí. Que te la puedo recitar, que yo no soy bueno reteniendo letras de canciones, te la puedo recitar de arriba abajo. Aprendí en mi infancia espiritual que la música sacra es la música eurocéntrica. Correcto. Es la música de himnología linda, llena de contenido. La nuestra era, en el mejor de los casos, folclórica. Pero en el contexto en el que yo me formé, la música nuestra era mundana. Sí, la otra era normativa, así es que debería de ser. Sí. Pero esta es inmediatamente sujeta a sospecha. Y fíjate lo que estoy aprendiendo en mi formación de fe.
En mi formación de fe estoy aprendiendo que lo que tiene que ver con mi identidad hispana, en el mejor de los casos es secundario, es de segundo, que mientras más espiritual soy, más blanco tengo que ser en términos culturales. No en esos términos, pero porque los primeros libros que empiezo a leer de comentarios son de realidades anglosajonas. Yo no leí literatura de nuestros autores latinos. Yo no la vine a leer hasta después de muchos años. Entonces, para mí fue difícil. Cuando llegó a nuestro país, recuerdo, estoy viendo un canal de televisión y anuncian que Richie Ray y Bobby Cruz van a dar un concierto. Yo no sabía que Richie, por cierto, a mí me encantaba la bailar salsa. Yo vivía en clubes bailando salsa y de adolescente pertenecía a un club de baile. Bailábamos en discoteca y cosas. Entonces, a mí me gustó mucho y yo dije, bueno, hoy me voy a descarriar, yo dije. Porque no es verdad que Richie Ray y Bobby Cruz están aquí en el país. Yo no voy a gozarme con ellos. Lejos, ¿qué sabía yo? Que Richie Ray y Bobby Cruz ya eran cristianos. Y que el concierto era un concierto cristiano. Y cuando yo voy y tocan una canción, salsa cristiana, y por primera vez en mi vida yo estoy levantando la mano adorando a Dios, moviendo la cintura, brother. Yo tuve un conflicto interno porque yo estoy alabando a Dios con mi música y me siento que estoy mal. Y desde entonces entré en una trayectoria de decir qué es lo que qué está pasando con esto. Y sin saber, sin tener categoría, me empecé a dar cuenta, espérate. A mí, o sea, mi formación como hispano evangélico vino con un traje que es históricamente, ya sabemos, colonizado. Me estaba llevando a ser menos yo. Y cuando nosotros pensamos en la formación teológica de nuestra gente hispana, cuando los modelos eclesiales de nuestra gente hispana, cuando nosotros pensamos en las expresiones litúrgicas de nuestra gente hispana, modelos de liderazgo, modelos de liderazgo, modelos de institución, ¿verdad? Todo eso no es que en el mundo anglosajón eso es malo. No, se formó en el mundo anglosajón basado en las realidades de ese mundo, pero nos la impusieron como sacrosanta y nos extirparon en muchos casos de nuestras identidades hispanas. Por eso, cuando hablamos de contextualizar el evangelio, que es muy importante, el evangelio siempre hay que contextualizarlo, y el que dice que no sabe que ya está contextualizado el evangelio que él tiene o ella tiene. Cuando en nuestro caso, eso quiere decir rescatar nuestra hispanidad. Y muchas veces eso se ve también en las prioridades de la iglesia. Cuando se dice, nosotros somos una iglesia que predicamos solamente el evangelio puro. Y no nos metemos en otros asuntos de sociedad o de política, sino que estamos con el evangelio puro. Mira, eso es parte de la herencia de los movimientos de santidad de Estados Unidos que llegaron a América Latina. En Puerto Rico así mismo fue. Tú tenías que predicar de cierta manera y entonces cualquier actividad para mejorar la calidad de vida de la comunidad era vista como algo secundario, terciario, si acaso opcional, etc. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo donde tú predicas para la salvación de almas. Entonces era un modelo de escape. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, yo estoy creciendo en una alianza cristiana y misionera y estamos sirviendo en la comunidad, una comunidad que tiene los contrastes de gente de mucho poder económico más gente pobre? Pues entonces había que predicarles entonces un evangelio abstracto, y cuando uno tenía que moverse, decir, espérate, nosotros tenemos que atender también a esta gente porque esto le compete al evangelio. Entonces mucha gente lo veía, no, es que no lo hemos aprendido de esa manera. Pero ¿de dónde lo aprendiste? Bueno, de algunas influencias que vienen del norte, donde no se veía la necesidad de vivir el evangelio en todas sus dimensiones. Yeah. Entonces, claro, cuando viene el pensamiento de muchos cristianos evangélicos y protestantes, por ejemplo, en América Latina, y algunos de tradición católica, que quieren afirmar la autoridad de la Escritura, pero a la misma vez hablar de cómo la Escritura nos habla de cuidar materialmente a la gente también, en su condición de vida, los pobres, la injusticia, todas estas cosas.
entonces vemos cómo teologías del norte terminaban diciendo, no, pero es que esa gente de los latinoamericanos lo que quieren es liberación política, no entienden el evangelio. Uh-huh. Entonces, tengan cuidado con esta gente que lo que están hablando es de liberación, pero liberación no es salvación. ¿Por qué? Porque la salvación al norte se hablaba como es una salvación del mundo, del alma. Sí. Pero cuando estamos hablando de las aportaciones de teología latinoamericana, hay una demonización que hasta el día de hoy sobrevive, donde le decimos a los pastores, cuéntame, ¿qué estás leyendo de hermanos y hermanas de América Latina? No, yo lo que estoy leyendo es, qué sé yo, Max Lucado sí. Bien, Max Lucado. No, tiene buenos pensamientos devocionales. Pero Max Lucado no habla a mi realidad, que yo estoy viviendo en la comunidad latina. Entonces tenemos gente que quieren recibir material, quisieran ver la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu está haciendo en diferentes partes del mundo? Pero queremos ver lo que el Espíritu está haciendo a través de los lentes solamente de gente en el norte. Sí. Porque a veces nos enseñaron de que lo que viene del norte siempre es mejor. Sí. Por ejemplo, nuestra formación teológica, cuando yo estudié, no tuve que leer nada latino, ¿verdad? Pero justamente eso fue una de las cosas que traje. Mira, la riqueza de nuestra gente. Y eso es teología latinoamericana, ¿verdad? O eso es teología afroamericana. Pero la teología que viene anglosajona es teología. Sin cualificativo, sin adjetivo. Sin adjetivo, porque es pura. Primero, la cultura dominante, donde en cualquier momento de que sea esa cultura, es ciega a sí misma. Se cree ser el estándar, ¿verdad? Entonces, ese estándar es sobre el cual se juzga todo lo demás. Todo lo demás se compara con ese estándar, right? Entonces, incluso la diversidad se practica, pero se practica en torno a que hay un estándar. Y todo lo que se acerca a ese estándar es aceptado, es legitimizado. Y todo lo que se aleja de ese estándar, de alguna manera, porque lo que se aleja de ese estándar muestra la deficiencia, las fallas que hay en esa pensamiento o cultura dominante. Se vuelve, en cierta manera, asume un rol profético, ¿verdad? Y entonces hay que, cuando siempre me decían, sí, es bueno que lo leas, pero ten cuidado. Exacto. Ten cuidado. Y entonces, recuerdo las tantas veces que me decían, eso tiene tendencia marxista. Primero le preguntaba, ¿qué tú entiendes por la teología latinoamericana? Y la respuesta que me daba a entender a mí de que no tienen idea de qué están hablando, ¿verdad? Sí, usualmente no hay. O sea, tienen un muñeco de imaginario que están desarmando o algo así. Pero lo segundo también es que asumen de que su propia teología tampoco está libre de ese tipo de influencias políticas y sociales, ¿verdad? No reconocen, por ejemplo, cómo el capitalismo ha formado y ha condicionado el pensar teológico del norte. ¿Right? Correcto. Sí. Y porque nace de esta realidad, ¿no? O sea, es que este es el contexto y es natural que informe y que se dialogue. Pero no hay crítica, no hay una crítica con respecto a eso, pero sí hay una crítica con respecto a nuestra propia realidad. Y la teología latina nuestra nace de la lucha que se vive de nuestra gente en contexto de opresión. Correcto. Depresión. Entonces eso tiene un matiz, eso tiene un lenguaje. Pero qué interesante, porque la Biblia viene desde los márgenes. Así es. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo desde los márgenes. Abraham es desde los márgenes. Jesucristo mismo es desde los márgenes. O sea que nuestra propia fe articulada en la Biblia se identifica más de realidades de marginidad que de lugares de privilegio, ¿verdad? Entonces, esa dinámica hay que estar consciente de ella y entender que tenemos que valorar la teología, el pensamiento, la misión que nace de esas realidades contextuales y cómo nos informa, cómo informa el todo, cómo está en el centro del diálogo, no en la periferia. Una pregunta que nosotros nos hacíamos, por ejemplo, en Puerto Rico, en la Iglesia de la Travesía, era ¿cómo podemos incorporar diferentes influencias
del norte o del sur o del centro, del Caribe, etcétera, de forma de que cada influencia pueda ser su mejor expresión. Donde nosotros nos podamos apropiar inclusive de estilos, de maneras de ser, de vida, que sean muy puertorriqueñas, sin necesariamente tener que rechazar otros. Lo que pasa es que si estamos en Puerto Rico, estamos en Puerto Rico. Y tenemos muchos hermanos y hermanas, quizás tú que estás escuchando te sientes identificado, donde asuntos de tu cultura, de tu arte, de tu trabajo, de tu vocación, etcétera, han sido marginados, echados a un lado porque no son tan importantes, no son tan puros, no son tan espirituales y hay casi como una presión de que tienes que considerar que aquellas cosas que son importantes son aquellas que te dijeron desde otras latitudes, desde algún autor que te habló inglés y que lo tradujeron, entonces fue importante porque es una traducción. Pero mira, parte de lo que está sucediendo aquí, Robert, es que estamos minimizando un concepto importante, es que la iglesia es universal. Si nosotros pensamos que la iglesia es universal y Dios tiene testigos fieles, discípulos en todas las naciones, entonces nosotros necesitamos las voces de todas las naciones para hacer algo que tú dijiste, ser completos. Sí. Nos necesitamos. Esto no es una formalidad que necesitamos reconocer que tenemos diferentes funciones. No, es que necesitamos la riqueza de los otros, su expresión lingüística, cultural, artística, política, etcétera, para ver cómo eso me enriquece a mí, cómo yo puedo aprender a ser un ser humano más completo. Lo que está en juego, diría yo, cuando nosotros solamente le prestamos atención a un sector de la iglesia porque tienen poder e influencia, lo que está en juego es la catolicidad, la universalidad del testimonio del Espíritu. Sí. Y como hablamos al principio, esa catolicidad y universalidad, se me trabó. Universalidad. Es esencial al testimonio, a la apologética y la defensa de cristianos, lo que demuestra el poder del evangelio, que une enemigos naturales y nos vuelve una comunidad de fe. Y por eso la manera en que avanzamos, ¿no? La importancia de abrazar esto que empezamos a hablar de comunitas. Es importante abrazarlo como parte esencial del tipo de comunidad que queremos crear. Y luego es esforzándonos, es aprendiendo uno del otro, es trillando esta historia juntos, perdonándonos unos a otros, arrepentimiento y todo. Tenemos que valorar la diversidad. La diversidad no es un lujo, es esencial a lo que significa ser comunidad de fe. Entonces, ¿cómo aprendemos de otras culturas? ¿Qué hace? Si mi iglesia no representa la diversidad de mi comunidad, yo debo empezar un trayecto de aprendizaje, de desaprender, de ver cómo me ajusto a esa realidad, porque es esencial el evangelio. Como hemos hablado, descolonizar nuestra teología. Porque si estamos invitando a nuestra gente a abrazar una fe que los divorcia de su identidad cultural y social, pues eso, la gente no creamos los puentes. El puente se destruye. Y la gente lee. O sea, tú me estás invitando a ser alguien que no soy. Y tenemos que ser proféticos. Porque tenemos que reconocer que la cultura dominante, ¿verdad? Si bien nos ha enriquecido con muchas de las bendiciones que tiene, de los recursos que tiene, de la riqueza que tiene, pero también nos ha traído a nosotros, nos ha creado a nosotros condiciones que tenemos que denunciar y que son incómodas y difíciles. Y nosotros tenemos que asumir ese rol de decir, espérate, no es así. Yo me muevo en el mundo de plantación de iglesia. El mundo de plantación de iglesia en los Estados Unidos ha sido muy condicionado y definido por categorías de la cultura dominante anglosajona. Y nos invitan a nosotros los latinos, a los afroamericanos, a formar parte de una narrativa que ya ha sido formada. Y se juzga el éxito de la iglesia, se juzgan los estándares de la iglesia en base a esos criterios. Esa es otra forma de colonizar, ¿verdad? Y parte del rol profético que yo he desempeñado es denunciar eso. Es decir, espérate, esas categorías, cuando nos juzgan a nosotros en base a eso, son impositivas y son opresivas. Nos vamos a generar un nuevo diálogo donde
los criterios, donde los estándares, lo que buscamos y lo que medimos es formado en un diálogo conjunto entre todos. No nos inviten a la mesa después que los criterios están establecidos. Correcto. Entonces, aún en el mundo de plantación de iglesias en avance, nosotros tratamos mucho eso porque crea condiciones muy opresivas para nuestros líderes latinos, que para ser legitimizados, para accesar el apoyo y el recurso, tienen que someterse a estándares que, si bien funcionan en un contexto particular de la cultura dominante, no responden a la realidad de nuestra gente. Entonces, eso hay que denunciarlo en amor, ¿verdad? Porque somos hermanos. El rol profético solo en ese pequeño aspecto de lo que es la iglesia, pero en esto de la unidad, no es la unidad invitándonos a formar parte de la cultura dominante. Es la unidad donde todos nosotros forjamos una nueva historia en base a las riquezas de nuestras diversas culturas y experiencias. Somos llamados entonces a participar junto con cristianos de diferentes ciudades, países, culturas, regiones del mundo, a participar fielmente, siendo y tomando la responsabilidad de nuestros contextos, tomando lo que quizás es una contribución de otros en la medida que se pueda ajustar a la comunicación y la vivencia del evangelio en el nuestro, sí, pero no por imposición, sino por colaboración, confraternidad, etc. Sí. Y queremos crecer entonces en ser fieles testigos con sabiduría. Oiga, tienes que mirar alrededor, mira las condiciones que vive tu comunidad, mira cómo está tu ciudad, cuáles son aquellos factores que la afectan, que contribuyen a la vida o contribuyen a la muerte, que contribuyen a humanizar o deshumanizar. Nosotros somos llamados a tomar cargo de todas esas situaciones. Y como Robert estaba mencionando, nosotros no debemos tener miedo a pensar, a cuestionar, a contextualizar en virtud de la belleza del evangelio, que es más grande que cualquier tradición importada que podamos pensar. Sí. Y una práctica sencilla que enseñamos en nuestro entrenamiento a la iglesia es, y si nos escuchas, si eres pastor latino o latina, o un líder eclesial, un líder, es cómo tú cruzas el puente y creas lazos con las iglesias de diferentes tradiciones en tu comunidad y diferentes grupos étnicos en tu comunidad. Acércate al pastor o a la pastora afroamericana de tu comunidad. Acércate a la iglesia anglosajona de tu comunidad. No te aísles. Primero porque los necesitamos para tener un cuadro más lindo de Cristo. Segundo, porque al nosotros crear una identidad unida como hermanos, le damos testimonio a nuestra comunidad del poder del evangelio. Y tercero, porque las soluciones de nuestra comunidad no van a venir simplemente de mi iglesia. Va a venir del trabajo de la comunitas, de la vivencia de las diversas iglesias con su diversa cultura, donde nos sentamos alrededor de la mesa, oramos por las mismas penas de nuestra comunidad y decidimos cómo podemos afrontar esto como un cuerpo, como hermanos y hermanas en Cristo. O sea, imagínate ese cuadro en una comunidad. Nosotros lo estamos viviendo con iglesias latinas que están valorando, ¿verdad? Ya no se ven a sí mismos como Arca de Noé, de sálvese quien puede y éntrate porque viene el diluvio, sino estamos aquí y nosotros tenemos una contribución que hacer en nuestra comunidad. Segundo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos nuestro hermano de esta otra iglesia que es diferente a la de nosotros, de otra tradición. Necesitamos esta otra iglesia que es de otra cultura. Y cómo nos esforzamos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el esfuerzo, la intencionalidad, salir a comer juntos, visitarse uno. Si me entero de una necesidad que vive esa iglesia por algo, nos aparecemos encima. Aquí estamos a la orden para servirle. O sea, oye, eso crea un dinamismo. Cuando el Espíritu Santo, como decimos nosotros los dominicanos, el Espíritu Santo se bota. Se bota cuando ese tipo de unidad nos esforzamos. Ahí el Espíritu brilla, brother. Brilla. Y eso es lo que queremos animarte, amigo y amiga que nos escucha, de darle prioridad a esto, de no conformarte con tu propia tribu y tu propia vivencia, de examinar de cómo tu propia vivencia ha sido influenciada por otras culturas o otras prácticas que son divorciadas de tu propia identidad hispana,
y tener conciencia de eso y generar diálogo, aprender y desaprender para nosotros preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, queremos escuchar tu voz. ¿Cómo tú has vivido este tipo de desafío en tu iglesia? ¿Cómo podríamos caminar juntos en esta transformación? Escríbanos y síganos para continuar este diálogo. Robert, estamos aquí sin púlpito ni maquillaje y ya nos veremos pronto en una próxima temporada. Así es, deseando y animado con los temas que surgirán, que traeremos mucho más temas de esta índole para nuestra audiencia que se está uniendo a nosotros. La paz de Dios. Gracias por sintonizar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero. Te esperamos la semana entrante en otro episodio donde hablaremos de fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast y también en Instagram y YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Será hasta la semana entrante donde el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero te esperan para hablar sin púlpito ni maquillaje.